Amor, ¿por qué hay tanta bronca con que le prestemos dinero al FMI? La verdad es que la respuesta es un poco larga y compleja. No me gustaría aburrirte con los detalles. Tranqui, tenemos tiempo. ¿Alguna vez te has preguntado de dónde saca tanto dinero el FMI para prestarle a los países pobres? La verdad es que nunca lo he pensado, pero ahora que lo mencionas, sí me da curiosidad. El FMI se fondea con las contribuciones de los países ricos. Países como Estados Unidos, Japón, China, prestan el dinero al FMI y el FMI a su vez lo distribuye a los países que lo necesitan. Pero qué chévere, o sea, de esta forma los países ricos ayudan a los países pobres a salir del subdesarrollo. ¿Quién es tan tonto como para oponerse a esto? La cosa no es tan sencilla. Al ser el dinero de los países ricos, estos imponen condiciones muy estrictas para que se garantice el pago de dicha deuda. Hay condiciones. ¿Cómo cuáles? Son varias, pero las más comunes son reducir el gasto público, que es igual a menos subsidios, menos inversión estatal, Por eso el Prezi eliminó el subsidio del diésel. subir impuestos o mejorar la recaudación tributaria. Con razón el Prezi subió el IVA al 15% y empezó a cobrar impuestos de años pasados. Privatizar empresas o abrir sectores al mercado, Con razón quería concesionar el campo Sachay. hacer más flexible el mercado laboral y cambiar leyes que afecten las inversiones extranjeras. Y justo esas fueron las preguntas que perdió en la consulta popular. Sí, muchas de las medidas que ha tomado el Prezi responden a las demandas del FMI. Ok, comprendo que el dinero viene con condiciones, pero la verdad es que esas condiciones me parecen súper bien. Creo que es la vía para salir del subdesarrollo. Y me imagino que ya otros países lo hicieron, siguieron esta receta y les fue súper bien. Efectivamente, hay casos de éxito donde países que aplicaban la fórmula del FMI lograron desarrollarse, como Corea del Sur y Polonia, pero realmente ellos son la excepción, no la norma. Tienes casos como Grecia, Argentina o el mismo Ecuador, donde aplicar estas fórmulas han salido terriblemente mal, sobre todo por los estallidos sociales que han causado. De hecho, es mucho más probable de que estas fórmulas lleven al fracaso completo a un país. Entonces tú me dices que los países no se desarrollan por los estallidos sociales que provoca adoptar estas medidas. O sea que si la sociedad pudiera soportar el shock, podríamos desarrollarnos. Solo que la gente no quiere arrimar el hombro. Ni siquiera así, hay países que han seguido la fórmula del FMI durante décadas y no se han desarrollado, como Zambia en África, Jamaica, Argentina, Perú, entre muchos otros países donde adoptar estas medidas fue un entero fracaso. No entiendo. Si aplicar esta fórmula no ayuda, entonces, ¿qué es lo que sí sirve para poder desarrollarnos? La historia nos dice que para sacar adelante un país necesitas instituciones públicas fuertes, que no tengan corrupción ni clientelismo. Se necesita de una inversión masiva en educación, tecnologías, política industrial, que ayuden a transformar el panorama económico. Y obvio, se necesita estabilidad política. El problema está que nada de esto podrías hacer si aplicas la fórmula del FMI, porque las condiciones son contradictorias. Lo que dices no tiene ningún sentido. ¿Por qué los países ricos van a querer que los países pobres sigan siendo pobres? Aquí es donde todo se vuelve un poco más turbio. Y aquí es donde entra mi opinión personal. Los países ricos reciben, por ejemplo, intereses del dinero que prestan los países pobres. Y no les conviene que se desarrollen porque dejarían de prestar y por lo tanto dejarían de recibir intereses. Pero estos intereses son solo caramelitos. Donde realmente está el negocio es que los países que prestan pueden poner las condiciones que ellos quieran. Al estabilizar las finanzas de los países que prestan, garantizan un flujo constante del pago de la deuda. Al privatizar empresas estatales, tienen la puerta abierta para que sus multinacionales se hagan de nuestros recursos naturales a precio de gallina enferma. Al flexibilizar el mercado laboral, ellos encuentran en los países subdesarrollados mano de obra barata para que las personas en el primer mundo puedan seguir comprándose un iPhone a $1000. Entonces, las famosas fórmulas del FMI no buscan desarrollar los países, sino garantizar que el negocio siga siendo negocio por mucho más tiempo. Todo lo que me has dicho tiene mucho sentido. Ojalá tuvieras más seguidores para que la gente se enterara de esto.